Buenas chicos, vamos a terminar aquí con este tercer vídeo, la poesía barroca, ¿de acuerdo? Nos habíamos quedado viendo las distintas tendencias de esta poesía, de la poesía barroca, y estábamos hablando del culteranismo. Culteranismo, pensad que, para que lo recordéis, cultismo, ¿qué eran los cultismos? Los cultismos eran las palabras que prácticamente no habían evolucionado del latín, tenían una forma más culta y se había incorporado a nuestra lengua, ¿verdad? Son los cultismos. Entonces, ¿por qué se va a caracterizar el culteranismo? Se va a caracterizar porque persigue la belleza formal. En el culteranismo, la forma prevalece sobre el contenido. O sea, pensad, no es tan importante lo que se dice, sino el cómo se dice. Entonces, se va a utilizar una forma muy rebuscada, una manera muy complicada y difícil de decir, a lo mejor cosas porque son nimias, que son poco importantes. Entonces, lo importante no está en lo que se dice, sino en la manera complicada y difícil de decirlo. Van a cuidar muchísimo el lenguaje y van a usar un léxico culto, con cultismos, como ya os he dicho, muchas perífrasis, encabalgamientos abruptos. Acordaos de lo que eran los encabalgamientos. Los encabalgamientos era ese recurso en el que el verso, o sea, acababa el verso, pero no acababa la oración. Entonces quedaba cortada. Si es un encabalgamiento abrupto, quedaba cortado de forma, pues eso, muy brusca y continuaba la oración en el siguiente verso. O sea, que no termina, no coincide lo que es una oración con un verso, sino que termina justo abajo, ¿vale? Y luego metáforas muy complicadas. Se dice que el culteranismo es una poesía muy elitista porque es complicada de entender, ¿vale? El máximo representante es Luis de Góngora. Vamos a ver cosas de él, de Luis de Góngora y Argote. Se suele hablar de dos etapas en su obra. Una que coincide con su vertiente más popular, también sería su poesía más sencilla, es una poesía fresca, juvenil, en donde sobre todo utiliza pues romances, que os acordáis que ya los vimos, que son los poemas populares, que son más sencillicos, letrillas. Por ejemplo, sería la típica Ande yo caliente, ríase la gente. Bueno, esta poesía es mucho más sencilla que la poesía de su etapa siguiente, que es la etapa de la poesía oscura. Esta etapa empieza en 1611 y vamos a encontrar unos sonetos satíricos, amorosos, de circunstancias, la fábula de Polifemo y Galatea, que yo diría que es una de las obras más complicadas de nuestra literatura, es dificilísima, ¿vale? Me habría gustado leeros algún fragmento en clase para que lo vierais, porque parece que está escrito en otra lengua, de las soledades. Es un estilo muy complicado y artificioso. ¿Por qué? Pues porque ahí lo importante es rebuscar mucho la forma, ¿vale? Eso es lo típico del culteranismo. Una forma muy difícil. Y luego a lo mejor el contenido no está diciendo casi nada. Y la otra tendencia más importante, el conceptismo, es justo lo contrario. Tiene mucho contenido y la forma es menos importante. Entonces, en el culteranismo, que es la tendencia en donde destaca Góngora, que también se llama gongorismo por eso, lo importante es que la forma sea difícil. En el conceptismo lo importante es que el contenido sea difícil. Entonces nos vamos a encontrar que aparentemente el vocabulario es fácil, o sea, vamos a encontrarnos con palabras sencillas, pero luego son mucho más profundas porque a lo mejor tienen muchos dobles sentidos, asociaciones de conceptos muy extrañas. Entonces, se intenta decir lo máximo con los mínimos elementos posibles, ¿vale? Por eso es tan complicada, por el concepto, por los múltiples significados que puede tener una expresión. Se basa en las asociaciones ingeniosas de ideas o conceptos y emplea principalmente recursos semánticos de significado, de contenido, como la ironía. ¿Os acordáis que la ironía es decir justo lo contrario de lo que pensamos, ¿verdad? La paradoja también la hemos explicado antes, la antítesis también, la hipérbole, que era la exageración, el equívoco, se juega mucho con el equívoco y la caricatura. Y el máximo representante va a ser Quevedo. ¿Y qué decimos así de forma rápida de Quevedo? Pues que tiene una obra muy variada y se puede clasificar en poesía filosófico, moral o metafísica. Vamos a encontrar temas graves, profundos, donde se demuestra su